Buenos días, estudiantes, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a su clase de ética y valores. Vamos a iniciar con la mejor disposición. Listo, niños. Entonces recordemos que en las sesiones pasadas habíamos hablado sobre lo que era el maltrato, los diferentes tipos de maltrato y las consecuencias que éste generaba en la vida de una personita, lo cual no es nada positivo, niños, porque dijimos que una personita cuando sufre un maltrato se siente sola, se siente triste, ¿verdad? También siente desánimo. Entonces esto es muy negativo. Entonces, el día de hoy, niños, vamos a hablar sobre el conflicto. ¿Y por qué vamos a hablar sobre el conflicto? Listo, niños, entonces vamos a hablar sobre el conflicto y sobre las consecuencias que también este genera. Pero lo más importante, niños, del día de hoy es que vamos a aprender a afrontar y abordar un conflicto, porque es muy importante que nosotros primero sepamos qué es un conflicto y segundo, también debemos saber abordarlo, ¿verdad? Entonces, inicialmente, niños, decimos que un conflicto es una situación, ¿verdad? En la que dos personitas o más personitas no están de acuerdo en el modo en que piensa, en el modo en que se comporta una persona, ¿cierto? Entonces, se critica, ¿verdad? O se habla, ¿cierto? Eh, a causa de que no se tiene una comunicación también con esa personita, ¿cierto? Entonces se empiezan a generar discusiones. Entonces, un ejemplo de eso podríamos mencionar lo que pasa muchas veces con el fútbol, ¿verdad? Con el Real Madrid y con Barcelona. Entonces, estos dos equipos son diferentes, ¿verdad? Hay diferentes posturas. Entonces, puede haber una persona que dice, no, es que esos del Real Madrid son completamente malísimos jugando fútbol. Entonces, va a haber otra persona que los va a defender, ¿verdad? Entonces, ahí ya vemos que hay unas diferencias de pensamiento y justamente esta diferencia va a generar un conflicto entre, es decir, que hay dos o más personas que no piensan lo mismo, entonces van a empezar a defender sus ideas y posteriormente a eso va a generar otras situaciones como tipo de agresión físicas o verbales en el mayor de los casos. Listo. Entonces, para eso, niños, es importante que nosotros aprendamos a solucionar los conflictos. Pero eso no lo vamos a aprender solo, porque para eso nosotros tenemos a unos super papás, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos a abordar, ¿verdad? Estos conflictos, porque nosotros somos los que le informamos a nuestros papitos lo que nos pasa diariamente. Y nosotros por eso es necesario aprender a conocer. Y hay conflictos, ¿verdad? Que nosotros, o bueno, que ustedes como niños pueden abordar y que pueden solucionar, ¿cierto? Si están en el colegio, si están en el parque jugando y demás. Pero hay otros que ya pasan a otra escala, que es importante ya recibir un apoyo. Listo, niños. Entonces, vamos a iniciar. Para esos niños es muy importante conocer y exponer, ¿verdad?, nuestro punto de vista. ¿Y esto por medio de qué se expone? Ustedes se acuerdan que en nuestra clase de lenguaje nosotros hablamos sobre la comunicación, sobre la importancia que ésta tenía. Aquí, niños, vamos a ejecutar esta parte. Nosotros nos comunicamos con nuestros papitos todos los días, ¿verdad? Y nuestros papitos son esas personitas que fueron colocadas en este mundo para ayudarnos, para aconsejarnos, para estar pendiente de nosotros. Son las únicas personas en el mundo, después de Dios, ¿verdad?, en las que nosotros podemos confiar ciegamente, ¿verdad? Que van a buscar nuestro bienestar para ayudarnos y no para hacernos daño. ¿Cierto, niños? Entonces nosotros siempre, recuerden eso, siempre debemos contarle todo a nuestros papitos, todo lo que pasa en el colegio, todo lo que pasa con nuestros amiguitos, lo que sucede en la casa cuando sus papitos no se encuentran. Entonces, niños, recordemos que la comunicación en la familia es muy importante. Es el primer paso para poder abordar un conflicto. Porque si existe una buena comunicación, yo puedo hablar muy tranquilamente con mi papá y él me puede aconsejar para yo poder dar una solución y entre los dos pues abordamos esto. Entonces, niños, acá hablamos sobre los puntos de vista, ¿cierto? Entonces, nuestro papito podría servir como mediador.
Listo, niños, vamos a proseguir. Entonces acá yo quiero que ustedes se centren en esta parte que dice, los conflictos no dependen de la situación conflictiva, sino de la forma en la que las personas gestionan, ¿cierto? Entonces muchas veces las personas interpretan de otra forma y entonces al interpretar una información de una forma errónea ya se está generando un conflicto. Entonces esto también, niños, va en las personas. Hay personitas que de una hormiga, y sí como se dice, sacan un elefante, ¿cierto? Entonces era solamente que el niño sin querer queriendo me empujó, pero entonces yo llego a decir que el niño me empujó, me jaló el pelo, me dijo groserías, me quitó las onzas. ¿Sí ven la diferencia? Entonces ahí nos damos cuenta de que las personas también gestionan y crean conflictos. Listo, entonces dependiendo de todo eso, ¿cómo podemos abordar un conflicto? Listo, entonces decimos, niños, y acá vamos a observar, ¿verdad? ¿Cierto? De que hay muchas formas en las que las personas en la sociedad abordan un conflicto. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de esta clase? Que vamos a ver 3 formas en las que se aborda socialmente un conflicto y si estas formas son pertinentes o no son pertinentes. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la primera forma, que es competir, ¿cierto? Entonces, acá nos damos cuenta de que acá una personita simplemente se está preocupando por su propio bienestar, porque él salga que bien, no se preocupa por esta otra personita. Y entonces acá decimos que esto está bien o está mal. Preocuparse por sí mismo y no por la otra persona. Decimos que es mal, ¿verdad? Porque yo debo que también preocuparme por la otra personita y tratar a ayudarla, ¿cierto? Tratar también a llegar a un acuerdo. No solamente preocuparme por mí, de que yo salga bien librada. No, esto no está bien. Yo también tengo que pensar en el prójimo, pensar en ayudarlo. Entonces nos damos cuenta de que esta primera opción no es muy pertinente, ¿cierto? Entonces debemos de replantearla, de que yo no me debo preocupar solamente por mí, sino que también debo pensar en la otra persona. Listo. También hay otra forma en la que podemos abordar, en la que se aborda un conflicto, y es por medio de colaborar. Acá ustedes están observando una imagen, ¿cierto? ¿Qué diferencia la imagen anterior, cierto? Es de que hay 2 niños que están teniendo un problema, ¿cierto? Un conflicto, y hay una personita que está acá en la mitad tratando de ayudar, ¿verdad? Tratando de conciliar, ¿cierto? Este conflicto entre estas 2 personas, con el fin de que ninguna de las 2 partes salga más beneficiada que la otra, sino en llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué acuerdo se puede llegar entre ellos 2 para solucionar el conflicto de una forma pacífica? Entonces nos damos cuenta de que esta personita de acá está cumpliendo una labor muy importante, ¿verdad? Porque no es una labor propia, sino que por el contrario está buscando una solución que beneficie, ¿cierto? Y que quede acorde a estas 2 personitas. Listo. En esta parte del compromiso, niños, ¿verdad? En esta parte del compromiso podríamos intentar también de que yo quiero que ustedes allá en sus casas observen esa parte y la vamos a leer textualmente. Dice, intentar repartir las ganancias y las pérdidas entre las 2 partes de forma de que cada uno consiga parte de sus objetivos. Si nos damos cuenta, niños, las 3 formas de las 2 formas anteriores, las 2 formas anteriormente mencionadas hacen énfasis en lo mismo, y es en que las 2 partes, ¿verdad?, queden contentos, ¿cierto?, de que no se incline la balanza ni para un lado ni para el otro. Es ser justos, ¿verdad? Y es justamente, niños, en lo que nosotros debemos buscar en la solución de un conflicto, es ser justos, ¿cierto? Si una parte, ¿verdad?, hizo algo y la otra parte también, entonces el castigo sería ¿para quién? Para los 2, porque sería injusto que yo, ¿verdad?, premiara al uno y que castigara al otro. Es en la casa, ¿cierto? Cuando los 2 hermanitos no se portan adecuadamente, los papitos tienen que castigarlos a los 2, ¿verdad? Porque sería injusto castigar al uno y el castigar al otro, ¿cierto? Y no castigar al otro. Entonces acá, niños, nos damos cuenta de que debemos, en la solución de un conflicto, ¿cierto?, debemos buscar siempre
el bienestar de las dos personitas. Nunca inclinar la balanza ni para un lado ni para el otro. Listo. Listo, niños. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad del día de hoy? El día de hoy, niños, ustedes van a sacar los apuntes de la clase, ¿verdad? Los términos mencionados, como, ¿cierto? Se los voy a mencionar acá. Cómo aprendamos a solucionar un conflicto, luego van a escribir lo que hay sobre la comunicación, posteriormente a eso van a escribir la importancia, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta es muy cortito, ¿verdad? Y luego, niños, van a escribir, luego posteriormente a eso, van a escribir las formas en las que se aborda el conflicto, lo que se mencionó acá, pero entonces ustedes lo van a hacer por medio de ilustraciones. Entonces, digamos acá, primero competir. Ustedes van a hacer un dibujo referente a competir. Luego hablamos sobre el colaborador y ustedes van a hacer un dibujo del colaborador. Luego van a hacer un dibujo del compromiso. Y esa sería nuestra actividad del día de hoy. Recordemos que esta actividad la estaré recibiendo a partir de hoy, ¿verdad? A partir de la horita de clase y posteriormente a eso hay plazo de enviarla, plazo máximo de enviarla hasta el día viernes. Listo, niños, esta sería nuestra actividad del día de hoy. Que Dios les bendiga, les guarde y les proteja.